Hola, ¿qué tal? Adelante, por favor, con tu Claro, presentación. nada más denme oportunidad de compartir la pantalla. Correcto. Mm, Bueno, ya puedo comenzar, profe. Adelante, sí. Hola, muy buenas tardes. Soy Roberto Ríos y voy a explicar la relevancia de la formación de los cocristales en el mercado farmacéutico con base en la propuesta de la formación del cocristal de Cefdinir. Para empezar, pues se considera importante hablar de este medicamento, pero ¿qué es? Este es un medicamento capaz de tratar infecciones provocadas por bacterias en las vías respiratorias. Es capaz de inhibir el crecimiento bacteriano con la síntesis de la pared celular y la inducción de autólisis bacteriana. Este medicamento es capaz de actuar en contra de los bacilos gram positivos y gram negativos. ¿Cuál es su relevancia? Debido a que las bacterias han presentado una resistencia a los medicamentos, se han buscado nuevas formas de administración que sean más eficientes. De acuerdo, para el año 2023 se establecía que este medicamento se vendió de 1.1 millones de dólares y su tasa de crecimiento anual se estima que para el 2032 sea de un 6.2%. Asimismo, las nuevas tendencias tecnológicas apuntan a la formación de nanosuspensiones, dispersiones sólidas y la formación de los cocristales. Por otra parte, ¿por qué la elección de este medicamento? De acuerdo con el sistema de clasificación biofarmacéutica, se localiza en clase 4, que es decir, que tiene una baja permeabilidad y una baja solubilidad de 0.06 miligramos por mililitro, lo cual afecta directamente a su biodisponibilidad oral. Mas, sin embargo, este medicamento no se metaboliza significativamente en el cuerpo. Aunado con ello, su tiempo de vida media es de 1.7 horas en el gastrointestinal. Para ello se buscan nuevas mejoras, formas de absorción, liberación y reducción de su dosis, especialmente para tratamientos médicos. Pero ¿qué con ello? ¿Por qué la formación de un cocristal en comparación de un compuesto normal? Esto es debido a la solubilidad, ya que un compuesto sólido será más soluble si su energía libre de Gibbs será mayor, a diferencia que la energía libre de sus componentes disueltos es baja. Para ello, la cocristalización nos da un nuevo punto, ya que puede alterar ambas energías libres y modificar las propiedades físico-químicas y con ello crear la nueva estructura cristalina para darle una diferente estabilidad y cambiar las interacciones que tenga con el entorno en el cual nos encontramos. Para ello se utilizó el siguiente artículo base, el cual es de las cefalosporinas, uno de las cefalosporinas a la cual pertenece con la finalidad de analizar su metodología, las técnicas de caracterización que se utilizaron para analizar el compuesto, los cuales fueron difracción de rayos X, espectroscopía infrarroja transformada de Fourier, y principalmente para analizar la solubilidad con espectroscopía UV visible. Para ellos, como se puede visualizar en la siguiente tabla, se buscaron dentro de la misma familia algunos coformadores, los cuales son esenciales para la formación de los cocristales, dentro de los cuales se encontró el ácido nicotínico, el cual es capaz de aumentar la solubilidad 2.5 veces. Para ello, la elección de esta importancia, el cual también asimismo tiene una importancia médica. Por otro lado, un método que se encontró que se utilizaba para la síntesis era la molienda mecanoquímica. Por otra parte, antes de dar una propuesta se requería analizar las propiedades que contenía cada uno de los compuestos. Para el Cefdinir posee un punto de fusión de 170 grados centígrados, una solubilidad de 4.95 miligramos por mililitro en el agua. El único riesgo que presenta es que provoque irritación ocular grave, mientras que para el ácido nicotínico tiene un punto de fusión de 236 grados centígrados, 17 gramos por litro en la solubilidad del agua a temperatura ambiente, y el único riesgo que presenta es que posee irritación ocular grave. Por otra parte, con la finalidad de ver qué interacciones pueden realizar estos de acuerdo a su estructura, el Cefdinir es capaz de actuar como donador debido a la presencia de grupo carbonilo y la amina primaria y secundaria. Al tener grupos aceptores como lo es el carbonilo, el tioéter y en este caso el grupo imino. Por otra parte, con el ácido nicotínico, tiene un grupo característico aceptor como el ácido carboxílico y por la otra parte, el grupo de aceptores, lo que es el grupo carboxílico y el grupo amino. Una vez que estos, ¿cómo interactuarían a la formación del cocristal? Actuarían por medio de la formación de puentes de hidrógeno en la formación del hidrógeno correspondiente al enlace de la interacción del ácido carboxílico, formaría una carga parcial positiva y con respecto al ácido nicotínico sería el del hidrógeno que está unido al grupo carbonilo.
Con ello, ¿qué se formaría? Y después se buscaría pues analizar cada una de las interacciones o metodologías existentes para la formación del cocristal con base a la información de los conformadores. Con ello se encontró la propuesta como la molienda asistida por solvente. Este es una técnica que consiste en la mezcla de los componentes gracias a añadir una pequeña cantidad de etanol. Se utiliza en un molino de bolas y pues esta técnica se presenta un método eficiente para la formación de nuevos enlaces y es económico amigable, por lo cual lo hace más escalable. Por otra parte, la metodología para preparar este compuesto se requería mezclar componentes en proporción 1 molar con una masa total de 0,5 gramos. Se utilizarían esferas metálicas de tamaño de 77 milímetros. Se adicionaría continuamente etanol 125 microlitros. Se realizaría durante el proceso de molienda 30 minutos a una frecuencia de 15 Hz. Posteriormente se realizaría el secado a 50 grados centígrados durante 24 horas y se almacenaría posteriormente para su proceso de caracterización y la medición de sus propiedades. En primera instancia, con la finalidad de medir las propiedades térmicas que tiene este compuesto, se analizaría por medio de calorimetría diferencial de barrido. Como se puede observar en el siguiente termograma, se presentan las transiciones características de transición de sólido-líquido para correspondientes al cerdinil y al ácido nicotínico. Con respecto a esto, se observa un evento endotérmico, es decir, la energía requerida para que se pueda lograr esta transición de fase. Con respecto al coformador, se observaría un nuevo evento endotérmico. Por otra parte, con la finalidad de medir su cristalinidad o su estructura, se analizaría por el tipo de difracción de rayos X. Como se observa en el siguiente difractograma, se observan los planos cristalográficos característicos para cada uno de los compuestos. Para ello, en el caso de la formación del conformador, un nuevo pico o un nuevo plano cristalográfico indicaría la presencia de una nueva estructura. Por otra parte, con la finalidad de analizar la solubilidad de este compuesto, se utilizaría el equipo de espectroscopía UV visible. En el siguiente espectro de absorción se puede medir o se puede encontrar la absorbancia máxima a la cual se puede medir este compuesto. Debido a que en la presente espectro se observa un solapamiento de las señales, se utilizaría esta técnica acoplada a cromatografía líquida de alta resolución con una fase móvil de una solución de agua con etanol y una fase estacionaria de carbono 18. Para ello se mediría durante el tiempo de retención cada una de las solubilidades de estos compuestos y así evitar el solapamiento de señales y que se puedan medir adecuadamente. ¿Cuál es la relevancia de esta propuesta? Ya que el cerdinil es un compuesto que se presenta una baja solubilidad y una limitada biodisponibilidad. Para ello, la cocristalización se convierte en un nuevo método o se convierte en una técnica esencial para modificar sus propiedades. Asimismo, la molienda mecanoquímica se convierte en una herramienta esencial para que sea mayor escalable, darle una eficiencia terapéutica y a la vez que sea sostenible. Con la finalidad de medir y entender cómo serían estos procesos de interacción en la formación del cocristal, se realizó experimentalmente la formación de cocristal de diclofenaco prolina mediante la molienda asistida por líquido. Para este proceso, se requería, debido a que requería la presencia del diclofenaco hidrolizado, se realizó un proceso de hidrólisis del diclofenaco sódico. Para ello, se le añadió continuamente en un matraz bola constante agitación ácido clorhídrico. Posteriormente se filtraría la solución y se lavaría en seco en un vidrio de reloj. Posteriormente se pesaría el diclofenaco obtenido y con ello, durante la formación de cocristal, se mezclaría en una proporción 1:1 molar con la prolinda y con ello se le agregarían continuamente 5 gotas de etanol cada 10 minutos durante 30 minutos. Debido a que ello nos interesa obtener el compuesto, se secaría durante 50 grados centígrados por 24 horas y posteriormente se almacenaría para el análisis de sus propiedades fisicoquímicas. En primera instancia, con la finalidad de medir la cristalinidad o la estructura que posee este compuesto, se realizó la difracción de rayos X, donde en el siguiente difractograma se puede observar la estructura característica o los planos cristalográficos característicos para la L-prolina y el diclofenaco hidrolizado. Asimismo, como se puede observar en el siguiente difractograma, se observa la presencia de al menos un nuevo plano cristalográfico, lo cual nos indica
la presencia de la formación de una nueva estructura. Por otra parte, con la finalidad de afianzar y reforzar la idea de esta estructura, se analizaron la presencia o los enlaces presentes característicos de estos compuestos por la espectroscopía infrarroja o FTIR. Para ello, en el siguiente espectro se puede observar los números de onda característicos tanto de la L-prolina como el diclofenaco, asimismo como se observa en ellos un número de onda diferente a comparación del cocristal, lo cual nos indica la presencia de desplazamientos batocrómicos que indica la formación de nuevos puentes de hidrógeno. Asimismo, con la finalidad de afianzar esta idea y analizar las propiedades térmicas que tendrían estos materiales, se analizaría por medio de la calorimetría diferencial de barrido. En el siguiente termograma se observan los comportamientos de las transiciones de fase de sólido-líquido característicos para el diclofenaco y la L-prolina. A comparación con estos en el cocristal, se observa un nuevo evento, en este caso endotérmico, al igual que en la formación o la determinación de la propuesta, ya que esta es la energía necesaria, asimismo como su energía necesaria para que se hiciera la transición de fase. Por último, con la finalidad de analizar la la capacidad de solubilidad, lo cual se buscaba en la formación o característica de estos cocristales, se analizó por medio de espectroscopía UV visible. Para ello, por medio de la creación de una curva de calibración a base de estándares de una concentración de 0 a 40 partes por millón, se creó la siguiente curva que describe en la siguiente ecuación donde Y representa la absorbancia y X representa la concentración para la creación de un modelo que nos permitiera medir el nivel de solubilidad. Como se puede observar en la siguiente 10, se observa una comparación de la solubilidad presentada del cocristal en comparación con el diclofenaco. Para ello, el cocristal presentó un valor de 10,18 miligramos por mililitro y el diclofenaco hidrolizado de 13,63 miligramos por mililitro. ¿A qué se debe esto? Principalmente debido al análisis termodinámico, esto se requiere a la energía o en el comportamiento de nuestro sistema, referente a la energía libre de Gibbs, el cual describe el cambio de la entalpía del sistema y el cambio de la temperatura con respecto a la entropía. Cuando tenemos una energía libre de Gibbs negativa, indica una formación o la nueva estructura, es decir, que se realiza el proceso de solvatación de manera adecuada. Por otra parte, de acuerdo con la entalpía, nos habla sobre estas interacciones que existen o la energía necesaria para poder transicionar esta fase. Estos resultados se comprobaban con el termograma, mas sin embargo estas interacciones que se observaron en el compuesto no fueron a pesar de que se formó la nueva estructura, no se lograron que fueran las interacciones adecuadas para que se lograra esta transición de fase. Por ello se debe a un compuesto el cambio en la solubilidad. ¿Cuál es la relevancia de estos resultados? Ya que la nueva formación de ecocristales tiene una alta relevancia para aplicaciones médicas, principalmente con la elaboración de la propuesta y con la información de la determinación experimentalmente en la mayoría de los fármacos se busca disminuir este valor y con ello se busca que la formación de los nuevos cocristales evidencia que tiene una principal relevancia para tratamientos médicos. Y pues esto sería todo de mi parte y estas son las referencias utilizadas. Muy bien. Gracias. Si te puedes ir a la diapositiva 25 Sí. de regreso, por favor. ¿Cuál es la 25? ¿Esta? Ah, Esa, sí. perfecto. Ujú. Eh, Estoy viendo la curva de calibración está construida para concentraciones que van de 5 a 20 partes por millón. Pero tú estás reportando en la gráfica de barras que está a la derecha, miligramos por mililitro. Ah, ok. Bueno, eso se debe a que la misma representación de partes por millón representaba el valor de las unidades de miligramos por mililitro. Por eso lo determinamos así en la gráfica. Pero miligramos por mililitro no son partes por millón, ¿no? Porque debería ser una parte en un millón. Miligramos por mililitro creo que no está bien definido como parte por millón.
Porque el Sí, mili es 10 a la menos 3, ¿no? sí. ¿Cuál sería la unidad correcta para partes por millón? En este caso, la unidad correcta no sería miligramos por litro. Sí, exacto. Puede ser miligramos por litro o microgramos por mililitro, ¿no? Pero tiene que Ah, ok. haber Ujú. una diferencia suficientemente grande como para partes por millón. Entonces, creo que ahí hay un par de errores en su presentación. Aquí esta es una y esa es obviamente muy evidente porque estás usando esto para algo que ustedes midieron. Entonces hay que poner atención y corregir eso. Sí, profe. A ver, si te vas a la 15, a la diapositiva Sí. 15, que es donde están hablando de la molienda. Ujú. Explícame un poquito esto del medio de molienda, porque dices que van a utilizar molienda de molino de bola. Ujú. Me imagino que son esas esferas de acero que estás diciendo, que tienen 77 milímetros de diámetro. ¿Puedes con los dedos mostrarme cuál sería el diámetro de una de esas esferas? De 7 milímetros. Serían prácticamente, no, la verdad el tamaño casi no se alcanza a distinguir por lo mismo que está muy pequeño. 77 milímetros. Ah, pero no, sí, serían como, pues es que, o sea, sí se alcanza, pero el tamaño sí es pequeño. ¿Podrías tr- transformar 77 milímetros a centímetros? ¿Cuántos centímetros sería? En este caso serían 0,77 centímetros. No, No, es 7,7 centímetros. 7 centímetros, Es ¿no? un Y si tamaño hace 7 grande. Ujú. centímetros, no sería un diámetro así. Sí, sí estaría grande. Sí, ahora, ¿cuál es el volumen del molino que están pensando utilizar? El volumen de molino ahora checando con las unidades, si era el volumen en este caso sí sería, por las unidades que estaban ahí, sí sería un volumen grande, pero sí debería de ser el tamaño más pequeño. Sí, hay que verificar Eso eso porque sí, yo creo que el tamaño de las esferas de sí molienda son van muy a grandes. depender del tamaño, ¿no? Si ahí tienes dibujos, pero hay molinos que son muy pequeños y entonces yo esperaría que ahí las bolas de molienda Son fueran más pequeños. inclusive sí, de menos de un centímetro, ¿no? Entonces hay que revisar eso. Es Sí, profe. importante poner atención a las unidades porque entonces pues puede ser que como los resultados que mostraras contradices lo que estás diciendo, ¿no? Algo que es poco soluble pues, está en partes por millón, pero si dices miligramos por mililitro, entonces no es tan poco soluble. Y si te vas, por favor, a las interacciones en tu propuesta en la que tenías la discusión esa del ácido Ah, oxílico común. ¿Esta, Ah, profe? sí, la que sigue. Creo que es la que sigue. Ahí, Esta. esa de ahí. Sí, sí, porque dices ¿puedes decirme cuál es el donador y qué tipo de interacción forma y cuál es el aceptor El en cada grupo, caso, ¿no? ok, en cada uno de los dos compuestos. Sí, no, en este, Ok, porque tienes el ácido nicotínico. Dices donador, y ahí, ¿cuál es el donador y qué está formando? en este caso pues en este caso el donador sería el hidrógeno que pertenece en este caso al ácido carboxílico y por otra parte el grupo aceptor sería en este caso en este caso serían los oxígenos pertenecientes Ah, ya. en el caso en el ácido carboxílico y el grupo amino. Sí, creo que cuando lo presentaste decías que es el ácido carboxílico y es el ácido carboxílico. Entonces sí, Ah, ok. tienes que Ah, especificar cuál de los importante. átomos del grupo funcional está funcionando como el donador o aceptor. Ujú. Muy bien.
Y bueno, si nos regresamos al DSC, creo que está antes de la De 25. este no, profe. No, de tu Del otro. sistema, el experimental. Sí, el otro. Ahí están marcando ustedes la entalpía de Ujú. fusión del cocristal. ¿Eso ustedes lo calcularon y cómo lo calcularon? Si es que lo Ah, hicieron ustedes. para el valor de la determinación en este caso el profe nos apoyó, pero para la realización esto se determinó del área bajo la curva que se Ah, obtiene ok. del pico, ya que este valor nos indica pues un valor aproximado de que se obtenía la entalpía. Por eso nada más lo reportamos con respecto a este, pero sí, este sí lo hizo el equipo. Ah, ok. Y de hecho, lo Ujú. podrías hacer tú. Si veo que están usando Magic Plot, también lo puedes hacer en Magic Plot, ¿no? Te puede hacer integración. No reportaron entalpías de fusión específicas para la prolina ni para el diclofenaco. ¿Por qué no? Para en este caso, pues como en este caso, pues nada más se buscó como el análisis de la temperatura de fusión, pero en este caso, como no se tenían los datos o algo para determinar o para hacerlo, por eso no se agregó. Sería interesante, pero no necesitan hacerlo en el equipo. O sea, tú con Ujú. los datos que tienes y el Magic Plot puedes buscar. Hay una opción que dice integrar y nada más tienes que seleccionar de dónde a dónde integrar. Pero sí sería interesante tener el valor de entalpía de fusión porque estarías comparando cómo es del ácido, el diclofenaco solo comparado con el cocristal, ¿no? Ok, muy bien. Gracias. Sí, profe. Regresamos Sí, profe. Muchas gracias. a ti.